Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene hoy a nuestro encuentro, nos anima como siempre, nos entusiasma y nos ayuda a seguir siempre adelante. Y hoy tenemos del libro de Amós, estamos en el capítulo 7 del 12 al 15, en aquellos días Amasías, sacerdote de la casa de Dios a Amós, vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en casa de Dios, porque es el santuario real, el templo del país. Respondió Amós: no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó del junco del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Queridos amigos, aquí entonces estamos viendo esta situación por la que pasa todo profeta. Ya Yahweh de siempre en la entero de te, la ya Yahweh es la verdad, ya denuncia Yahweh es la bahía, entonces la entero de te oño bonito que llevo beta. Aquí el mismo sacerdote, Amasías, dice al profeta, Tejón de Robe, vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá. Tecoa era la ciudad justamente de Amós, Tejo lleguen de Robe, Anit epretán de Robe. Evidentemente que Amasías y el rey, ¿verdad? Jeroboam también, aquí se estaban dando cuenta que ellos estaban haciendo lo que ellos querían. Oye, pues y bahía. A ver entonces el profeta Amós y les canta las verdades. Pero hay agüella bemenda el antero etea. Oye, pues no todo llevo petejina porque ellos aereore epaorero yapona de nuevo. No vuelvas a profetizar, hey, vete a tu casa, porque este es el santuario real. Rey entonces ya tú ya polo ya posea. Esta realidad con la nuestra no estamos muy lejos, ¿verdad? En el año 2024 viene. Pero sin embargo, de hace 2700 años es como que el Señor nos estuviese ahora mismo escribiendo esto, a pesar que ya es del pasado. Respondió Amós: no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor o cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me puso, y además me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.